Somos los pastores Cristian Quiñones y nuestra hermana Heidi Rodríguez. Somos los pastores de la Iglesia de Pentecostal de Botabajo. Y aquí estamos, ¿verdad?, por una invitación de nuestra vicepresidenta de AGEC, Paula, en la página de AGEC Panorámico para hablar sobre un tema bien importante, sobre los milagros, ¿verdad?, y las sanidades. ¿Verdad, Heidi? Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio estar compartiendo con AGEC Panorámico. Antes de iniciar lo que será el tema de sanidad y milagros, ¿verdad? Vamos a recordar los tiempos de AGEC. Para los que no saben, el pastor Cristian lo conocí en un campamento en Ebenezer Sidra, así que cada miembro de AGEC yo creo que sabe dónde es Ebenezer y tiene alguna historia de Ebenezer. Y allí nos conocimos cuando éramos parte de AGEC. Exacto. Y por gracia del Señor, ¿verdad? Por planes del Señor, luego unió nuestras vidas y hoy trabajamos en la obra del Señor. AGEC es una escuela hermosa donde uno aprende y se capacita mucho, donde Dios te da experiencias y donde te abre puertas para lo que después será tu ministerio. Así que cada joven, cada persona que, ¿verdad?, que esté escuchando esto, lo vaya a escuchar después, AGEC es esa escuela donde puedes obtener muchas herramientas. Así que si eres parte de AGEC, utilízala, sácale provecho, porque de verdad que a nosotros nos ha venido muy bien la experiencia de AGEC. Yo era AGEC Ponce y él... AGEC Panorámico, ¿verdad? Estuvimos trabajando en diferentes facetas de AGEC y como estaba diciendo nuestra hermana Heidi, esto es una pequeña cápsula, ¿verdad?, como nosotros decimos, sobre lo que fue la experiencia de AGEC, nuestra escuela, como yo digo, de AGEC. Yo empecé en la Sociedad de Jóvenes de Orocovis Pueblo como vocal de la Sociedad de Jóvenes, de ahí pasé a secretario, de ahí pasé a presidente de los jóvenes, de presidente de los jóvenes pasé al distrito, ¿verdad?, como ayudante de líder de los juveniles. De ahí, ¿verdad?, estuvimos trabajando también en evangelismo. De ahí saltamos a la vicepresidencia, donde estuve varios años, ¿verdad?, en AGEC. Y ahí, ¿verdad?, como yo digo, de ahí también Dios me lanzó para el pastorado. Así que el AGEC es una escuela. Aprovechen, la verdad, de todas las maneras posibles, y aprovechen todo lo que está pasando en AGEC y más, ¿verdad?, en nuestro distrito AGEC Panorámico, ¿verdad? Tenemos una directiva muy buena. Así que jóvenes y juveniles, aprovechen este momento que Dios ha puesto en sus manos. El liderato no es casualidad, nunca menosprecie el liderato, ¿verdad? Por más pequeño o grande que sea, esa es la oportunidad, esa es la puerta que Dios está abriendo para ustedes. Y, ¿verdad?, como decíamos, es la escuelita de los líderes, de los futuros líderes, así que cada herramienta, cada puerta que Dios abre en AGEC es una experiencia para aprender, para capacitarse. No quiere decir que todo va a ser color de rosa, ni quiere decir que todo va a ser fácil, pero sí te aseguro que vale la pena y que cada cosa que vives en tu tiempo en AGEC es de edificación cuando llegas ya a las mensajeras del Señor o a los heraldos de Cristo, ¿verdad? Así que hay que aceptar, ¿verdad?, cuando hay que pasar las etapas, aunque nunca nos queremos despegar de la etapa de AGEC. Exacto. Queremos seguir eternamente siendo AGEC, pero hay momentos que hay que pasar a otras etapas, ¿verdad, pastor? Sí, seguro que sí. La vida se compone de, como yo digo, como una escalera, ¿verdad? Cada escalera es una experiencia buena, es una experiencia de crecimiento, pero, ¿verdad?, pasamos a esa etapa y ahora aplicar todo lo que nos enseñó AGEC, de todas maneras, de predicaciones, ¿verdad?, de cómo dirigir un grupo y diferentes cosas. Amén, ¿verdad? Felicitamos a Paula por esta iniciativa que ha tenido en este momento de emergencia del país, donde cada día, ¿verdad?, vemos distintas cápsulas del mismo liderato que ella tiene, edificando al pueblo y alentando a la juventud. Así que les felicitamos y le damos las gracias por la oportunidad. Tenemos el privilegio de pastorear en la Iglesia de Dios Pentecostal de Botabajo, en Orocovis. Allí tenemos un grupito de jóvenes, ¿verdad?, donde estamos cimentándolo y enamorándolo de lo que es AGEC, bajo nuestras experiencias, pero para que ellos busquen, ¿verdad?, sus propias experiencias. Y como decíamos, AGEC es un privilegio, es un honor ser parte de AGEC, es un honor ser parte de cada actividad que hay, ¿verdad?, en AGEC. Y en esta noche nos han entregado el tema de sanidad y milagros, y es un tema que me encanta porque creo que tenemos un poquitito de experiencia en eso, y esto no lo tenemos planeado, así que yo quiero, ¿verdad?, que mi esposa cuente un poquito de su testimonio,
porque yo creo que si vamos a hablar de milagro, él es un milagro desde que nació. Y yo quiero que usted que está escuchando esto no se limite cuando hay un diagnóstico a usted, a un ser querido, a un hijo, a un familiar cercano. No, ¿sabe qué? Un diagnóstico simplemente es el canal para usted probar quién es Dios en su vida. Un diagnóstico simplemente es el canal para usted conocer quién es Dios y qué Dios puede hacer con usted. Amén. Ella dice que no estaba planificado, pero miren, para que vean que no hay libretos. Tengo lo que, ¿verdad? He escrito aquí lo que iba a predicar y miren lo que hice ahí. Pues lo voy a ver por acá. Dice testimonio. Así que estaba planificado. Dios lo tenía. Estaba planificado en el cielo, ¿verdad? Pero vamos a adelantar entonces el proceso para los que no lo sabían, ¿verdad? Yo cuando nací con una condición de epilepsia cerebral por falta de oxígeno en el cerebro, se me afectó el lado derecho. El lado derecho del cerebro maneja el izquierdo y el izquierdo maneja el derecho. Así que, ¿verdad? Alta falta de oxígeno, ¿verdad? Crecí con epilepsia cerebral. Epilepsia cerebral, si usted lo busca en Google ahora y usted ve a los niños, ¿verdad? O a las personas que tienen epilepsia cerebral, casi nadie o ninguno, ¿verdad? Tiene el privilegio de hablar, tiene movimientos involuntarios, ¿verdad? Y pasan un sinnúmero de cosas. Yo vine a caminar a los 3 años más o menos, ¿verdad? Así que no tuve, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Retraso en el aprendizaje, solamente me quedaron unas marcas en el cuerpo, en mi pierna, ¿verdad? Y fue un proceso, yo no digo que fue difícil porque tuve unos padres que estuvieron conmigo y yo no sabía nada de mi impedimento, ¿verdad? De mi condición, porque mis padres me criaron como un niño normal. Están así, ¿verdad? Que me dejaban practicar todos los deportes y yo quería practicar baloncesto, ¿verdad? Que soy bien fanático del baloncesto, practicar el baloncesto, la pelota, el karate y todas esas cosas. Pero yo soy un testimonio de los milagros que el Señor hace en la vida. Pero cuando uno está en el proceso de la juventud, uno comienza con estos complejos, ¿verdad? Y comenzó el bullying a afectar mi vida, ¿verdad? Porque cada vez que caminaba se burlaban de mí, cada vez que caminaba, ¿verdad? Hacían gestos y se empezaban a hablar entre oídos y eso creó en mí muchas inseguridades. Y esas inseguridades yo se las dejaba a Dios siempre. Decía, Señor, ¿por qué tú me permitiste esta enfermedad? Señor, ¿por qué tú permitiste esto en mi vida? Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? Y un día, en una de las citas de rutina, Dios vamos a Ponce, lo que era el hospital del distrito, ¿verdad? De Ponce. Y cuando comienzo a entrar al hospital, veo a niños, ¿verdad? En sillas de ruedas sentados, con muchos movimientos involuntarios, ¿verdad? Se estaban babeando, ¿verdad? Perdón por la expresión, ¿verdad? Estaban, ¿verdad? No son funcionales. Exacto, no son funcionales. Y cuando el doctor me atiende, el doctor me dice estas palabras. Se supone que tú estuvieras como ellos. Yo no sé cómo tú estás parado y estás hablando y estás funcional. Y esas palabras marcaron mi vida para siempre. En otras palabras, yo era y yo soy un milagro de vida. Yo soy un testimonio de lo que el Señor puede hacer en la vida de uno. Más sin embargo, comencé, ¿verdad?, a interiorizar eso en mi vida y comencé a decir, ¿sabes qué? Yo valgo algo más. El Señor tiene un propósito conmigo. Y no solamente conmigo, lo tiene contigo que estás escuchando esta transmisión en esta preciosa noche. Yo no sé qué milagro, ¿verdad? O qué sanidades Dios ha hecho con la vida de uno. Pero uno no puede menospreciar lo que Dios ha hecho con uno. Comencé a desarrollarme en el liderato de AGEC, ¿verdad? Y cuando, como quiera, le decía a Dios, Señor, yo conozco a un Dios que sana. Yo conozco un Dios que liberta. Yo conozco un Dios que ha hecho los milagros más grandes. Hasta yo he tenido el privilegio para la gloria de Dios orar por personas y las personas se han sanado. ¿Por qué tú no me sanas a mí? Yo le decía esa pregunta al Señor. Y en un retiro en Manajaín, ¿verdad? En Monadilla, los que son de esa área saben lo que estoy hablando. Comencé con esas preguntas. Llegué a ese lugar exigiéndole al Señor, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero que tú me sanes completamente. Y un día, una predicadora, antes de comenzar a predicar, ella entró a ese lugar, lo que saben en Manajaín es pequeño, solamente hay un pasillito, ¿verdad? Donde está el lugar, donde está el altar.
Y la predicadora me llama y me dice, ven para acá, muchacho, que yo te tengo que decir algo antes de la predicación. Y me dijo estas palabras: yo sé, de parte de Dios, yo sé lo que estás pensando y yo sé lo que me estás pidiendo, pero de parte del Señor te digo, yo no te voy a sanar. Y esas palabras, pues, como, ¿verdad?, de impresión, fueron un choque en mi vida que me impresionaron de una manera brutal, como dicen los jóvenes. ¿Por qué? Y me estás preguntando por qué. Y el por qué es sencillo y es fácil. Porque los lugares donde te voy a llevar son lugares altos, son lugares, ¿verdad?, donde el Señor te va a poner en alto, pero quiero que te recuerdes de mí. Y esa es la marca que te voy a dejar. Y ahí comencé a comprender en mi vida que lo que soy por la gracia de Dios. Soy por la gracia del Espíritu Santo. Y el Señor, ¿verdad?, desde ese momento en mi vida yo he comenzado a comprender muchas cosas. Y siempre me recuerdo de mi marca. Para que nunca, ¿sabes qué? Me crea más grande que nadie. Para que nunca me crea más sabio que nadie. Porque el Señor sabe todas las cosas. Así que en esta hora, ¿verdad?, yo quiero decirte, joven, ¿verdad?, ese es mi milagro y esa es mi sanidad. Y podemos seguir hablando de muchas cosas que el Señor ha hecho con mi familia y a través también de mi hijo. Amén, ¿verdad? Creo que es bueno que cada persona entienda que todo lo que ocurre en nuestras vidas es con un propósito y tiene un fin, ¿verdad?, en el Señor, si se lo permitimos. Cuán importante, ¿verdad?, fue la figura de tus padres en tu diagnóstico, ¿verdad? Así que es bien importante nosotros como padres, ¿verdad?, enseñarle a nuestros hijos que no hay límite. El único límite es cuando se quieren quitar, cuando no quieren seguirlo, cuando no quieren intentarlo. Ese sí es límite. Pero no hay límite. El límite muchas veces los ponemos nosotros por el miedo, por el temor o por el qué dirán, ¿verdad? Y debemos de sacar eso ya de nuestra mente, esos obstáculos que nosotros mismos ponemos, porque si Dios abre una puerta, digo, este siempre ha sido mi punto de vista y lo comparto, si usted lo quiere tomar, ¿verdad?, lo toma. Si Dios me abre una puerta, Él me va a capacitar. Amén, amén. Si Él me pide que yo haga algo que yo creo que yo no tengo el don o la capacidad, Él lo hará en el camino de acuerdo a nuestra obediencia. Cuán importante en el cristiano es la obediencia. Muchas veces queremos el milagro, pero no hay sacrificio antes. Muchas veces queremos que Dios nos sane, pero a cambio de que Dios nos va a sanar. Porque muchas personas reciben milagros y luego se olvidan del maestro, luego se olvidan de quién les sanó, de quién les restauró, de quién les dio otra oportunidad, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hablar en esta noche y vamos adentro de la palabra. Sí, seguro que sí. Así que vamos a buscar en Lucas 17, vamos a estar dando lectura. Del 11 al 19. Del 11 al 19 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu poder y tu unción. Mira esta palabra, Señor, esta pequeña reflexión que me ha tocado. Para mí te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y que tu gracia, Señor, sea sobre nuestra vida. Mira los amigos que nos están viendo, Señor. Tú sabes que esta transmisión, Señor, se está viendo en muchos lugares. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga a cada uno de ellos. Para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, iglesia, y digo iglesia, ¿verdad? Costumbre de pastor, pero el tema de hoy va a ser uno sencillo y fácil. Mi sanidad viene de camino, pero tengo que tener un corazón agradecido. Mi sanidad viene de camino, pero tengo que tener un corazón agradecido.
¿Y por qué es importante tener un corazón que agradecido, verdad? Esa es la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo en una sociedad, estamos viviendo unos momentos bien difíciles como isla, ¿verdad? Y usted sabe lo que estamos pasando, y no solamente en nuestra isla de Puerto Rico, estamos pasando esto mundialmente. Pero esto, como he dicho en otras transmisiones, esto no es algo que nos deba de sorprender. Esto no es algo que nos deba, ¿verdad?, de impresionar, sino porque ya está escrito en la palabra del Señor. Pero iglesia, tenemos que tener un corazón agradecido, porque la humanidad en estos momentos está pidiendo una respuesta, y la respuesta solamente la encontramos en la cruz del Calvario. Lamentablemente, como sociedad, estamos viviendo en una sociedad muy malagradecida. Y vamos a hablar más claro, estamos viviendo unos cristianos muy malagradecidos también. Cristianos donde el Señor ha hecho tantos milagros en la vida de uno. Cristianos donde el Señor ha abierto puertas, donde el Señor ha proveído trabajo, donde el Señor ha puesto sanidades sobre muchas personas. Pero lamentablemente, ¿sabes qué? Vivimos en una sociedad que no está agradeciendo al Señor y no está dedicando al Señor el tiempo merecido. Iglesia, vemos que Jesús no solamente provee, no solamente te protege, pero también Él es tu sanador. Y a veces le quitamos, ¿verdad?, este mérito al Señor. Cuando, ¿verdad?, esto es algo gracioso, pero rápidamente cuando nos da un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que pensamos? Vamos a ver. Pensamos. En la Panadol. En la Panadol. Pero ¿sabes qué? Antes de la Panadol existe la oración. Y eso se ha perdido mucho en nuestros cristianos. Y yo también me he hecho la culpa. Porque lo primero que yo pienso, me voy a tomar una Panadol, me voy a tomar algo para que este dolor de cabeza se me vaya. Pero ¿y la oración? ¿Dónde está? ¿Por qué la oración de sanidad se está perdiendo en la iglesia? ¿Por qué la oración por qué los milagros de sanidad no se están viendo como antes? Mucha gente está diciendo eso. ¿Sabes qué? No es que el Señor se ha mudado, no es que el Señor sea diferente, es que la iglesia no estamos orando por sanidad ya. Buscamos respuestas humanas a cosas que se supone que sean celestiales. Iglesia, hoy en día vamos a orar al Señor por ese don de sanidad. Vamos a orar para que nuestros enfermos sean sanados. Vamos a orar para que, ¿sabes qué?, esas enfermedades que a lo mejor el médico no tenga solución para ellas, ¿sabes qué?, a través de la oración del enfermo se sanará, porque por sus llagas nosotros fuimos sanados y curados. Pero en esta hora, la palabra de los leprosos es algo muy peculiar y que tiene que ver mucho con hoy en día. 10 leprosos le salieron al encuentro a Jesús en Jerusalén, en Manaheedi. Y mira que esta historia más curiosa. Ellos salieron al encuentro, pero la palabra dice que ellos no se acercaron al maestro, sino que le llamaron de lejos. Y usted se preguntará, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué lo llamaron de lejos y no lo llamaron de cerca? ¿Sabes qué? Los leprosos en aquella época eran mal vistos por la sociedad. Los leprosos no podían acercarse a personas que estuvieran sanas. Era como una orden, ¿verdad?, social en ese momento, que no se podían acercar a los sanos. Y los leprosos, respetando esto, clamaron a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Jesús, estamos enfermos, necesitamos la sanidad. No se acercaron, no violentaron, ¿verdad?, las leyes. Ellos lo que estaban pidiendo era una sanidad. Se parece a lo que está pasando hoy en día con este virus, ¿verdad? Donde a lo mejor no nos podemos acercar, donde no nos podemos, ¿verdad?, dar ese abrazo como antes, no nos podemos dar esa mano, ese saludo fraternal. ¿Sabe por qué? Porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y hasta la misma Biblia lo está diciendo. ¿Sabes qué? Era el tiempo de ver la sanidad. ¿Sabes qué? Por la palabra. Por la palabra dicha, hermano. Así que el tiempo que estamos viviendo, ¿sabes qué? Es un tiempo donde Dios nos está pidiendo como iglesia que enviemos esa palabra. ¿Sabes qué? Que comencemos a orar, que comencemos a clamar, que comencemos a ver los milagros más grandes de nuestra vida, pero simplemente si hablamos con fe. Y cuando estos leprosos en Manaheedi
comenzaron, ¿verdad?, a pedir esta petición delante del maestro. Aunque muchos estudios dicen, ¿verdad?, que la lepra no se contagia muy fácil. Simplemente la lepra se contagia si hay una exposición prolongada. En otras palabras, si estaba mucho tiempo la persona junto a un leproso, pues podía enfermarse. Iglesia, así también es el pecado. Lamentablemente. El pecado es como la lepra. Si nosotros podemos estar a lo mejor alrededor de nuestro trabajo, con nuestros amigos, y podemos, ¿verdad?, estar un tiempo, pero la lepra, el pecado no se pega. Pero si estamos en un tiempo prolongado, el pecado la lepra comienza a afectar nuestros sentidos. Y queremos ver los milagros más grandes, pero también tenemos que ser limpios en nuestro interior. Como iglesia, también tenemos que predicar la sanidad interior, porque muchas veces la sanidad no se ve sanidad exterior porque no hay sanidad interior. Y eso es algo que tampoco se habla mucho en la iglesia. Hay muchas personas con raíces de amargura. Hay muchas personas que están pasando un dolor tremendo. Hay muchas personas con rencores del pasado que tienen que comenzar a sanar su interior para poder ver los milagros más grandes de su vida. ¿Qué usted cree, hermana Heidi? Me impresiona en esta parábola el inicio de ella cuando dice que ellos salieron al encuentro, que estos hombres salieron al encuentro. Si usamos nuestra imaginación, podemos pensar que ellos habían escuchado que Jesús estaba cerca. Amén. O sea, salir al encuentro. ¿Por qué tú sales al encuentro de alguien? Porque tú sabes que ese alguien tiene algo, que tiene una solución para tu problema. Porque ellos reconocían que en Jesús estaba el poder para la sanidad. Que en Jesús estaba la alternativa para ser limpios. Y ellos salen al encuentro con Jesús. Entonces somos nosotros los que tenemos que salir al encuentro con Jesús para ser sanos. Somos nosotros los que tenemos que encontrarnos con el Señor para recibir ese milagro, para buscar su presencia. La lepra era una enfermedad a la cual todo el mundo le temía, no porque se contagiara fácil, sino que una vez contagiado no había sanidad. Entonces era una enfermedad que era poco bien vista, o sea, iban mudando su piel, perdían pedazos, ¿verdad?, de sus miembros, nariz, oreja, o sea, era una enfermedad un poco, ¿cómo se puede decir? Nasty. Sí, sí, y también pedía un olor fuerte también. Exacto, creaba un mal olor. Por tal razón, los leprosos siempre estaban en un lugar en específico y no podían mezclarse con las demás personas. Y usted lo comparó, pastor, con el pecado, y así es el pecado. El pecado, cuando entra en nuestras vidas, poco a poco va destrozando nuestras vidas. Poco a poco va creando ciertas pestes, que hay otras personas que no pueden estar cerca de nosotros porque el pecado es tanto que emana que es desagradable para otro. El pecado es tanto que emana que vas perdiendo lo más importante. Esta gente con lepra perdían su nariz, perdían sus oídos, que son miembros esenciales en el cuerpo del ser humano, porque una vez tú pierdes un oído ya no puedes escuchar bien. Y si el pecado hace que tú pierdas tu audición, ya no puedes escuchar la voz de tu Padre. Amén. Si el pecado hace que tú pierdas la audición, no puedes escuchar los designios de Dios para tu vida. Amén. ¿Verdad? Pero qué bueno que el Señor aquí nos da una enseñanza de que cuando tú sales al encuentro con Él, hay una oportunidad para ser limpio. Que cuando tú sales al encuentro con Él, Él está dispuesto a sanar, a limpiar tu pecado, no importa cuán grande sea. Yo siempre digo que nosotros los seres humanos tenemos una balanza. Creemos que tal pecado es más grande que el otro, pero es que no es así. El Señor me enseña en la palabra que no es así. Pecado es pecado. Igual que el homicida es el hermano bochinchero. Igual que el bochinchero es el mentiroso. O sea, no hay una balanza de que uno peca más y otro peca menos. Pecado es pecado, pero ante Dios todo tiene justificación por la sangre de su Hijo Jesús, que la llevó en la cruz del Calvario. Amén. Y eso es muy cierto lo que está diciendo nuestra hermana Heidi. Todo tiene solución. No todo está perdido. El COVID-19 tiene solución. La lepra del pecado tiene solución. La enfermedad de tu hijo tiene solución. Está en Jesús. Amén. Está
en Jesús. Y ese es el Jesús que nosotros que te queremos predicar en esta noche. Mire, iglesia que me está escuchando, algo que me impresionó de esta palabra es que cuando el Señor, ¿verdad? Lo podemos compartir rapidito aquí. Vamos a buscar en la Biblia en Lucas capítulo 17 y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Es algo impresionante. Vamos a leer del 13, ¿verdad? Para que puedan leer el contexto bien. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Yo, cuando leí esta palabra, ¿verdad? La he leído muchas veces, pero me sorprendió algo. Porque el Jesús en las otras partes del Evangelio, solamente con decir la palabra, ellos eran sanados automáticamente. Con solamente decir la palabra, ya rápido, ellos eran sanados. Pero cuando Jesús le dijo, mostrado a los sacerdotes, era con doble intención. Los sacerdotes eran los encargados de la sociedad en esos momentos. Tenían que mostrarse como limpios para que de nuevo fueran aceptados en la sociedad, nuestra hermana Heidi. Pero, ¿sabes qué? Lo más que me impresionó no fue eso, que lo mandara para los sacerdotes. Lo más que me impresionó es que dijo, ¿sabes qué? Vayan a los sacerdotes. No le dijo, sean sanos, van a ser sanados, no. Vayan y muéstrense al sacerdote. En otras palabras, caminen y se van a mostrar al sacerdote y yo voy a hacer el milagro. La palabra que me encaja ahí perfectamente es la obediencia. Ellos fueron obedientes al llamado de Jesús. Ellos no se quejaron, no, yo quiero ser sano primero porque yo no me atrevo a ir al sacerdote porque si me ve de esta manera me van a apedrear, me van a botar de mi casa, me van a botar de la sociedad. No. Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer la palabra de ese hombre. Si ese hombre ha hecho tantas sanidades en mi vida, el Señor ha hecho tantas cosas en la sociedad donde estaba viviendo, ¿por qué yo no he de obedecerle? ¿Y sabes qué? Caminaron en obediencia. Y mientras ellos caminaban, fueron sanados. Mientras ellos fueron caminando, ellos fueron habiendo los milagros más grandes de su vida por la obediencia. Aquellos que son desobedientes, lamentablemente, podrás tener el paquete completo. Pero si no eres obediente, no vas a ver los milagros más grandes de tu vida. Si no eres obediente, no vas a ver, ¿sabes qué? Los milagros más grandes de tu vida. Naamán también encaja con esto. Naamán también tenía lepra. Y Naamán también tuvo que obedecer, aunque al principio él no quería obedecer la palabra del Señor. Y era obvio. Lo mandaron a limpiarse en uno de los ríos que no era muy lindo. Pero ¿sabes qué? Por la intercesión de un siervo del Señor, Naamán obedeció la palabra del Señor. Y Naamán fue limpio de su lepra. ¿Qué te está impidiendo ver los milagros más grandes de tu vida? No es la iglesia, no es que la palabra se ha cortado, es la obediencia al Señor. Así que en esta obediencia del Señor, estos leprosos fueron sanados, pero hubo un problema. Hermana Heidi, hubo un problema. Y el problema es que, como el tema de la predicación, ¿verdad? Que dije, mi sanidad viene de camino, pero tengo que tener un corazón agradecido. Ellos fueron sanados. Daniel, ellos fueron sanados, pero solamente uno regresó. Uno nada más. ¿De qué te vale ser sanado y no tener salvación? Y esa es la palabra encajada en esta preciosa noche de hoy. Los 9 fueron sanados, pero no tuvieron salvación. Solamente uno regresó humillado. Uno nada más, Daniel. Uno nada más regresó humillado. Y ese uno recibió la salvación. Porque por la fe de ese uno, ¿sabes qué? Reconoció al maestro como su salvador personal. ¿Qué te quiero decir con esto a esta hora? Iglesia, ¿tú quieres ver los milagros más grandes de tu vida? Vas a hacer esto.
vas a obedecer y vas a reconocer y vas a tener un corazón agradecido. Así que en esta hora, ¿verdad? Yo quiero dejarte con esa palabra de vida. Yo quiero dejarte con esa palabra de verdad. Iglesia, es hora de tener un corazón agradecido. Pero también obedecer, aunque no nos gusta. ¿A quién le gusta obedecer? A casi nadie nos gusta obedecer, seamos sinceros. Pero ¿sabes qué? En la obediencia hay bendición. Así que en esta hora, ¿verdad? Yo voy a hacer una oración especial. Este niño que ven aquí es Cris Daniel, mi hijo, ¿verdad? Saluda, Cris Daniel, que saluda. Ese Cris Daniel Sael Quiñones Rodríguez, nuestro milagro también de vida. Y el Señor está obrando de una manera especial en él. Así que en esta hora vamos a orar para ser despedidos. No sin antes, ¿verdad? Vamos a orar por las personas que necesiten oración, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos a nuestra hermana Marisol de la iglesia. Dios te bendiga, Marisol. Qué bueno. Marco Ruiz, compañero en Ponce. Dios te bendiga, Marco. Dios te bendiga también a ti. También está nuestro hermano Natanael, Azalia. Qué bueno. Azalia fue una de las maestras de nosotros en AJEC. Así que Dios te bendiga. Tatanya, está otras personas por ahí. Vamos a ver. Déjame ver por aquí. Vamos a ver. Guillito, Dios te bendiga, ¿verdad? El esposo de Paula. Qué bueno. Maribel Ramos, Dios te bendiga, Maribel. Saludos a Samuel allá, ¿verdad? Lo queremos también, lo apreciamos mucho. A Claribel, Jonathan, Isabel, nuestra vecina, Dios te bendiga, Isabel. Normani, tu amiga, saluda a Normi. Hola, Normi. Está Ashley también, Dios te bendiga, Ashley. Está Ivy por ahí también, Miriam, nuestro hermano Luis Meléndez, Dios te bendiga. Osvaldo Santiago Cartagena, Dios te bendiga. Guillito, nuestra hermana Alba, Dios te bendiga. Carmen, y sigo por ahí para abajo. Hay un montón de compañeros, qué bueno, ¿verdad? Que estemos compartiendo la palabra del Señor. Así que en esta hora, ¿verdad? También está Julio Torres por ahí, María de Los Ángeles Burgos, Zoila y todos los demás. Dios te bendiga mucho a todos, cada uno de ellos. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos. No sé si hay algo más, nuestra hermana Heidi. Amén, no, yo creo que, ¿verdad? Lo que notamos en esta historia es una actitud, ¿verdad? ¿Qué actitud tenemos ante el Señor? Es la actitud de ser agradecidos, de darle gracias al Señor. Y no solo damos gracias al Señor cuando recibimos un milagro, sino cuando todavía no lo vemos, ya estamos dando gracias, ¿verdad? Porque sabemos que todo obra para bien y que en Dios hay propósito. En Dios no hay casualidades, sino propósito, sino una causa, una razón, ¿verdad? Para el Señor obrar en nuestras vidas. Y el milagro casi siempre es físico, pero la sanidad es interior, ¿verdad? No podemos estar exteriormente sanos, pero interiormente enfermos, cargando a lo mejor amargura, cargando tristeza, heridas que no han cicatrizado. Recuerdo hace mucho tiempo, no sé si el pastor lo recuerda, una prédica que él hizo que hablaba sobre las heridas en alta mar. Y las heridas en alta mar lo que hacían era botar sangre y atraer tiburones. Y eso a mí me marcó porque cuando uno está herido y uno está tratando de bogar mar adentro como el Señor nos pide, pero estás herido, estás atrayendo al enemigo en tu debilidad, en esa herida que no dejaste que cicatrizara, o sabes que Dios la quiere cicatrizar, pero a veces a nosotros también nos gusta ver la herida. A mí me lastimaron, a mí me hirieron, a mí me hicieron daño. No. Usted sabe que la palabra me enseña que hay que perdonar para recibir perdón y tenemos que sanar. Yo sé que hay heridas que son más simples, que son superficiales y otras son más profundas. Pero aunque duela, hay que decirle, Señor, sana mi herida, cicatriza esta herida. ¿Sabes qué? Que quede la cicatriz para yo recordar que tú trabajaste en mi vida, pero que no esté abierta y no esté enferma, porque no voy a poder avanzar, no voy a poder madurar, no voy a poder subir de nivel si sigo con heridas abiertas en mi interior. Es bien importante un pueblo cristiano que esté sano. Porque ¿cómo vamos a ayudar a otros si no hemos sanado? ¿Cómo voy a hablarle a otros si no he permitido que el Señor trabaje en mi vida y nos sane? Por eso es bien importante que nosotros como pueblo de Cristo tengamos una mente sana y un corazón sano para poder trabajar en los demás. Eso es vital. Mira, y yo creo que Heidi trajo un tema bien
que también tiene que ver con la sanidad también, ¿verdad? La sanidad interior, lo que estamos hablando ahorita. Y cuando estamos en AGEC, como estamos en la página de AGEC, tenemos que hablar sobre la juventud, ¿verdad? Sobre la AGEC. Muchas personas, y ¿verdad? Marcaron mi vida. Pastores, líderes, decían comentarios, algunos con mucha realidad, pero con otros con la intención de hacer daño. ¿Y sabes qué? Todas esas cosas formaron la persona que yo soy hoy en día, lo negativo y lo positivo. Si yo me hubiera quedado estancado en el camino por esa palabra que a lo mejor me dijo un pastor, me dijo un líder, no, como me lo dijo el pastor, la iglesia es mala. No, mi hermano. Yo tengo siempre tenía un dicho, si a mí me botan por la puerta de la iglesia, yo entro por la ventana, pero mi salvación yo no la voy a perder por ese comentario. Y a través de mi vida, yo ahora hasta a veces comparto con esas personas que me dijeron ese comentario y les doy gracias. Gracias porque formaron la persona que soy hoy en día. No podemos ser, como dicen los jóvenes, nuestras hermanas, changuitos. Tenemos que, ¿verdad? Madurar en esa etapa de nuestra vida y comprender que todo lo que sucede en nuestra vida es con un propósito. Dios permitió que estas 2 semanas estuviéramos aquí encerrados y no se sabe si vamos a estar un poco más, ¿verdad? Dios quiera que no, pero que sea su voluntad para que nosotros también nos encontremos con Él. Hay personas que siempre tienen la excusa de, es porque por mi trabajo, no hay tiempo, no tengo tiempo, pastor, de orar, no tengo tiempo de ayunar, no tengo, mire, ahora en estas 2 semanas, y yo me estoy hablando también a mí mismo, en estas 2 semanas vamos a aprovechar. Dios te dice, mira, ¿sabes? ¿No tienes tiempo? Pues mira, te voy a dar 2 semanitas para que me busques mi presencia. ¿Cuál es la excusa ahora? Joven, ¿cuál es la excusa ahora? Vamos, ¿verdad?, a buscar la presencia de Dios y vamos a dejarnos de excusas. ¿Sabes qué? Vamos a pelear por ese reino de Dios. Vamos a pelear por las cosas, las bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros. Dios tiene muchas bendiciones guardadas para nosotros. Dios tiene muchas cosas. Si nosotros hablamos de nuestra vida, mira, nosotros nos quedamos en un Facebook Live que hace historia. Nos quedamos toda la noche hablando sobre las bendiciones que Dios ha permitido en nuestra vida. Así que, y le voy a dar un consejo ministerial. Tu mayor testimonio como ministro no es los sitios donde has predicado. Tu mayor testimonio como ministro no es las palabras que rebuscaste, ni los estudios bíblicos, ni la teología que has estudiado. ¿Sabes cuál es la mejor carta de testimonio de un ministro? Tu familia. Tu familia. Tener tu familia unida. Tener tu familia buscando la presencia del Señor. Así que, joven que me escucha, escoge bien también a la persona con quien vas a unir tu vida. Amén, ¿verdad? Así que hablando sobre la sanidad interior, cada proceso, cada experiencia es parte de su formación. Estamos en una sociedad que no quiere ser corregida. En mis tiempos de AGEC, yo fui corregida muchas veces. Y no como es ahora. Antes era mano dura de verdad. Y sabes que en esos momentos me molestaba, decía, no, vuelvo a la iglesia. Me enchismaba con el pastor, probablemente 2 domingos estaba encaretada, pero hoy doy gracias por esa formación. Ahora, si tú eres un joven que cuando te corrige, te sales de la rueda del alfarero porque no te gustó cómo te corrigieron, tu futuro no va a ser ministerial, porque para tú llegar a un ministerio necesitas ser formado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el barro cuando está siendo formado se tiene que romper en las manos del alfarero y el alfarero tiene que limpiar las impurezas. Es necesario que como juventud nuestro consejo es que mire, cuando llegue la corrección, reténgala. Si usted cree que es injusta, hable con Dios, pero permanezca en el lugar donde Dios lo plantó, porque eso es parte de su formación y eso tiene que ver mucho también con la sanidad. Cuando no permitimos, ¿verdad? Protegemos nuestro corazón, retenemos las experiencias, pero no permitimos que dañen nuestro corazón. Estamos en una sociedad que a todo le damos color y le damos color de más. Estamos en una sociedad muy sensible. Y como cristianos no podemos ser así, porque la palabra me enseña que hay disciplina, que hay corrección, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que no permitas una herida de algo simple, ¿verdad? Y si no es algo simple y tuviste una experiencia fuerte,
Es momento de sanar para seguir creciendo. Así que en esta noche, ¿verdad? Hemos compartido parte de nuestras historias, hemos hablado un poco de la palabra y queremos exhortarle a que tenga sanidad interior y que busque los milagros. Todavía el tiempo de los milagros no ha acabado. Todavía el tiempo de los milagros está latente. Simplemente está al tú postrarte de rodillas y pedirle el milagro al Señor. Así que vamos a hacer la oración para concluir. Pastor. Vamos a orar para concluir. Y un último consejito, el último, se los prometo. Los pastores hablamos mucho a veces. Ten a una persona de confianza. Hay un libro muy bueno, Mi viejo pastor, ¿verdad? Yo como pastor llevo 7 años, casi 8, de pastorado. Y yo no me creo que me la sé toda. Todavía pido consejo. Todavía cuando cometo errores, bajo la cabeza y reconozco mis errores, aún siendo pastor. Así que, joven que me escucha, haga lo mismo. Reconozcan sus errores. Cuando cometan un error, pidan perdón. Y sigan buscando la presencia. Esa fue la bocina para que acabemos. Así que vamos, ¿verdad? A orar en esta hora, ¿verdad? Para hacer despedido. Y oramos también por nuestra hermana Nereida Rodríguez, ¿verdad? Está pidiendo oración por su hija, así que vamos a orar por ella. Qué bueno, ¿verdad? Y vamos a orar por todas estas personas que también están aquí, que nos están acompañando. Y qué bueno, ¿verdad? Que estemos aquí. Así que también le damos las gracias a Paula, ¿verdad? Por permitirnos esta oportunidad, que vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu poder y tu unción, Señor. Mira estas palabras que hemos dicho, Señor, estas palabras, Señor, que hemos buscado, Señor, para buscar tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas de manera especial, Señor. Mira a todos los amigos que nos están escuchando, Señor, que nos están viendo, Padre mío, bendícelos de una manera especial y que estas palabras hayan sido de bendición para su vida, Padre mío. Mira a esta juventud, Señor, de AG Panorámico. Bendice a cada uno de ellos, Señor, a Paula, Señor, a su presidenta. Sigue dándole ideas, Señor, sigue dándole, Señor, la estrategia para poder llegar a esta juventud de Panorámico que tanto te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tranquilo, disfrute este tiempo para acercarse al Señor y también para crear memorias con su familia. Así que todos somos AG Panorámicos, que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga y saben, sigan buscando la presencia de Dios y AG Panorámico es lo mejor.